párroco de Sorbas, y aquí tenemos unos cuantos, pensando también, por cierto, y llevamos unos cuantos años bastante investigando el folclore con mayúsculas de nuestra provincia de Almería. Esas tradiciones musicales, esos bailes tan hermosos que durante no décadas sino siglos pues se han venido ejecutando en toda la provincia y por supuesto en la capital. Y ahora, pues, como ha dicho Jesús, pretendo presentar de forma breve y clara de qué se trata, es decir, los ejes principales, cuál es la tradición musical, sobre todo bailable, de la provincia de Almería, y a continuación pues haremos una muestra de esos bailes, no de todos, porque evidentemente si no tendríamos que estar aquí hasta alta hora y no nos lo permite, pero haremos siquiera un muestreo de esos bailes. Tengo que decir, antes de empezar, que ¿en qué año se construyó el círculo? ¿Tú lo sabes? 1920 y poco. Bueno, pues es posible, quizá no sea así, pero quiero creer que en este mismo salón donde estamos ahora mismo, aquella sociedad almeriense de los años 20, aquellos paralelos, aquellos empresarios, aquellos profesionales liberales, abogados, arquitectos, todas aquellas personas, aquí celebramos sus reuniones, sus bailes, y sabemos perfectamente, además, haré aquí una serie de reseñas de la crónica meridional del periódico de la época, que todas aquellas personas no solo bailaban los bailes de salón, sino que seguían conservando los bailes tradicionales de aquí de Almería, y en fiestas que se hacían en el casino, en el círculo mercantil, pues había momentos en los que se ejecutaban esos bailes. Pues tengo que empezar diciendo que fundamentalmente el baile tradicional de la provincia de Almería se identifica, como no podía ser de otra manera, con los tres palos principales del folclore musical español, que como sabemos son los fandangos, las seguidillas y las jotas. Esos tres ejes son los tres ejes principales sobre los que se construye la música y el baile, si no en España entera, en la España seca, porque la España que está al norte de la cornisa cantábrica es la España de las gaitas y de otra serie de instrumentos musicales asociados a otros repertorios, pero en 3/4 partes de España o más, los ejes fundamentales son fandangos, jota y seguidillas. Y aquí en Almería, pues exactamente así. Sabemos, por ejemplo, como nota curiosa, que las seguidillas ya en época de Cervantes se cantaban y se bailaban. En las novelas ejemplares aparecen las seguidillas. Como todos sabemos, es una estrofa que tiene 4 versos de 7, 5, 7 y 5 sílabas, a la cual se le acopla un pie o estribillo de 5, 7 y 5. A modo de ejemplo, uno que se suele cantar mucho con música de parranda, de seguidilla parranda. A la puerta de un sordo cantaba un mudo, y un ciego los miraba con disimulo. Y eso es tan cierto, eso del estribillo, como saltar su lobo y quedarse tuerto. Eso es una seguidilla. En el caso nuestro de la provincia de Almería, esas seguidillas, desde el norte hasta el sur, pasando por la capital, por Almería, tuvieron muchísima difusión y la tienen todavía. La gente que sea de Habla, de Fiñana, no sé por aquí, de un piñadero, o de Habla o de Azucena, ha conocido perfectamente esa seguidilla tan hermosa de allí del pie de la Sierra de Filabra y de la Sierra de Baza. En todo el levante de la provincia, en el río Almanzora y en el norte, en los Vélez, esas seguidillas se concretan en un estilo muy peculiar que son las parandas, son seguidillas parandas, con sus 2 o 3 variantes, campanilleras, sordas, etcétera, son seguidillas parandas. Tengo que decir, porque hay que siempre con la verdad por delante, que no se trata de recorto por aquí, pongo, pego, no. Estas seguidillas, hemos dicho antes, que vienen de un tronco común que empieza en el siglo XVI. Las sevillanas antiguas, las sevillanas primitivas, están muy cercanas a estas seguidillas. Insisto, las sevillanas antiguas, no las que hoy conocemos, que como todos saben, pues son fundamentalmente de autoría de los hermanos Reina y empiezan en los años 60. Esas son nuestras seguidillas. Carmen de Burgos, la Colombine, en algunas de sus novelas de costumbre, pues están ambientadas, lógicamente ya sabemos que ella es de Rodolfo Pilar, pues habla de los bailes que hacían en aquellos cortijos y nombra precisamente esas seguidillas. Hemos dicho también que la jota fue un baile
común y corriente en toda la provincia de Almería. Ahora veremos, a continuación, tengo aquí algunas reseñas, no me voy a olvidar mucho. Tengo aquí algunas reseñas de la crónica meridional de bailes en la capital y en su término municipal, en La Vega, donde se citan las distintas piezas bailables y, entre otras, la jota. Pero, por supuesto, el rey de todo el folclore, con diferencia, son los fandangos. Aquí tenemos en la sala, que a mí me va a dar vergüenza ahora tocar, porque me va a dar vergüenza porque hay una persona que toca el violín de manera excepcional, no eres tú. Que es muy buen músico, Antonio también, pero también. Entonces, tenemos algunas personas que nos acompañan de Adra, que es una de las localidades donde se han conservado unos fandangos hermosísimos, tocados con la guitarra, por supuesto, y se le hace una música, un punteo en el violín, muy hermoso. Esos fandangos son la raíz lejana de la que vienen todos los cantes de Levante. Las tarantas, las mineras, las cartageneras, las levanticas, todos esos cantes. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Una vez que se conoce un poco la historia, pues se entienden las cosas. Cuando el coto minero de la Sierra de Galo, a mitad del siglo XIX, estaba prácticamente agotado, los mineros de Adra, de Berca, de Lautá, de todos esos pueblos, emigraron a la Sierra de Cartagena, a la Unión. Así, si va uno al ayuntamiento de la Unión y consulta los censos, los padrones de vecinos, pues se sorprenderá al ver que en 1875 700 hombres de Adra picaban en las minas de la Unión. ¿Qué iban a cantar? Pues lo que cantaban, su fandango. Además, ese fandango es muy importante, muy interesante, porque está ligado a varias cosas, entre otras al trova. Es el fandango, la malagueña, la melodía sobre la que se trova y se improvisa. Muy aparente para ese uso, porque tiene un tempo bastante lento y entonces permite que el trovero pues vaya pensando lo que va a decir. En la provincia de Almería hemos tenido grandísimos troveros que cantaron con ese mismo fandango. Algunos tan importantes como Castillo, que nació en los baños de Serranilla a mitad del siglo XIX, emigró a la Unión y finalmente murió en 1952 en las minas de Serón, en las menas, Paloma de Serón. Este hombre se tocaba la guitarra, trovaba y, por supuesto, pues cantaba. Así que fijaos si tiene importancia ese fandango. Lógicamente, todos los almerienses, como no, nos suena el fandanguillo de Almería. Gaspar Viva fue el que lo puso por escrito, bien es cierto, pero no es su autor. Fandanguillo de Almería es una melodía que se pierde de noche de los tiempos. Con gran y grata sorpresa he podido comprobar en innumerables lugares del sureste, desde Caravaca, a Yeste, a Lorca, a la Puebla de Don Fadrique, he podido comprobar que aquellos sitios donde se conserva la música tradicional se ponen a tocar el fandango, fandanguillo o malagueña, que ahora explicaré también el significado de esa denominación, y resulta que la melodía más común y más conocida y más utilizada, la falseta, que es como se llama en la música tradicional, no es la misma que la del fandanguillo, la misma, exactamente igual. No es que sea parecida, es que es la misma música, la misma del fandanguillo. En el norte de la provincia, en el río Almanzora, en Los Vélez, a estos fandanguillos se les suele llamar malagueñas. Se pudiera creer o se pudiera pensar que es por una estrecha relación con los verdiales o algo así, no. Nada más lejos. El cante y el toque por verdiales, lógicamente es un fandango y es de la misma familia, pero no hay una relación causa-efecto, ni es el padre ni el hijo uno del otro. ¿Por qué se llaman malagueñas entonces? Por una cuestión bastante sencilla, porque una de las letras, una de las cosas que más se canta es una que dice malagueña, malagueña y siempre malagueñando. Yo por una malagueña voy por el mundo penando. Esa letra se la puede uno encontrar en Albor, se la puede uno encontrar en Caravaca o se la puede uno encontrar en la provincia de Cáceres, que también cantan rondeñas que son de la misma familia. Por lo tanto, quiero decir con esto que esa nomenclatura de malagueña no tiene por qué ser, es decir, causa-efecto que venga directamente de los verdiales, no es así. Hemos dicho antes que estos tres palos de la música tradicional son seguidillas, jotas y fandangos. Entonces, hay que distinguir dos cosas. Por una parte, aquellos bailes que se llaman naturales,
es decir, los que se aprendían siendo uno un niño de verlo bailar a los demás, o los bailes de escuela o del maestro bolero. Hubo personas que desde el final del siglo XVIII, de forma profesional, se dedicaron a enseñar el baile. Lógicamente, el maestro bolero no iba a enseñar lo que todo el mundo sabía, una cosa que es de perogrullo. Tendrá que enseñar algo que no se sabe para poder así cobrar. Almería es tierra de boleros. Almería es la tierra de los maestros boleros. Tanto la capital como los pueblos de la provincia. Una escuela potentísima de maestros de baile, desde aquí hacia todas las direcciones, difundió los bailes almerienses en la segunda mitad del siglo XIX y en las 3 primeras décadas del siglo XX. Hay una familia, que son los Fernández, de etnia gitana. Esos fueron maestros boleros hasta el último, que murió en 1985 en Vero. En la Crónica Meridional, en 1865, ya vemos a su bisabuelo. Hay un anuncio. El afamado maestro Fernández se ha establecido en esta capital. Enseñará 5 bailes en un mes a precio módico. Se hospeda, no recuerdo el nombre de la posada, se hospeda junto a la posada, decía el nombre allí, junto a la iglesia de San Sebastián. Entonces este señor se dedicaba, o bien en un salón, o bien en casas particulares, a enseñar una serie de bailes que son esas jotas, esas malagueñas, todo eso, pero estilizado, con unos pasos mucho más elaborados, con un toque de postizas mucho más elaborado, con una música con muchísimo adorno, y es a lo que se dedicaban los maestros boleros. En Almería, los últimos maestros boleros murieron en los años 70 y algunos en los años 80. Podemos citar a Victoriano Carpena Parra, que era natural de Jerga. Podemos citar a Andrés Colomera Gómez, que era de Galo, fue maestro bolero en los pueblos del río de Almería. Podemos citar a Héctor Fernández, y concretamente a uno de ellos, que es del que nosotros hemos sacado prácticamente todos los bailes, que era conocido popularmente por el Gálvez. No era apellido Gálvez, era José Contreras Fernández, pero le motezaban, le apodaban el Gálvez. Y de este señor, que ejerció su magisterio en Sorbas y en su término municipal y en todo el campo de Níjar, de alumnas y alumnos hemos podido recuperar prácticamente todo su repertorio. Soleares, peteneras, algunas malagueñas, todo el repertorio del maestro bolero. Y he dicho antes, ya voy a concluir, perdón, que teníamos algunas noticias, si quiero un muestreo, de la ciudad de Almería, extraídas de la Crónica Meridional, del libro pues, de un buen amigo y conocido nuestro, que es Antonio Sevillano Miralles, Almería por Taranta. Este señor ya sabemos que hace unos años pues, hizo un vaciado, que es como se llama, de la prensa local, de la Crónica Meridional, del debate de aquellos periódicos antiguos, y entonces pues aquí hemos tratado algunos datos que aparecen ahí. Por ejemplo, en el periódico La Provincia, en el mes de agosto de 1899, hay una serie de reseñas en torno precisamente a la inauguración de la estación del ferrocarril. Y entre otras muchas cosas curiosas que aparecen ahí, cita los bailes que se hicieron durante 3 noches y habla que personas, como he dicho antes, que habían aprendido el baile de los maestros boleros, pues bailaron jotas, malagueñas, fandango y sevillanas. Porque las sevillanas antiguas ya las enseñaban también los maestros boleros. En la Crónica Meridional, en el mismo mes de agosto de 1899, baile popular en la plaza del Ayuntamiento, muy concurrido. Tocaron 12 guitarras y 12 bandurrias. Bailaron multitud de parejas en fandango, el fandango de Almería, claro está. En esta época, aunque la feria ya se había trasladado, la celebración de la feria se había trasladado al paseo, pero todavía en la plaza del Ayuntamiento se hacían muchísimos actos de la feria. Cita también, por ejemplo, en los barrios, las distintas fiestas que se hacían en la ermita de los barrios, o con motivo de distintas fechas del año, como por ejemplo el Día de la Cruz. En el Cerro de las Cruces se hizo un velatorio el Día de la Cruz de Mayo, con gran concurrencia, habiéndose hecho un baile de postizas. El Día de San Antón, hoy es la víspera de San Antón, en la ermita de San Antón, allí en la plaza de Pavía, la Crónica Meridional, enero de 1898. El baile en la puerta de la ermita de San Antón con motivo de la fiesta del Santo. Y luego, por cosas tan curiosas como, por ejemplo, saber que en la ermita de San Antonio de los Molinos del Viento había una cuadrilla de ánimas que recaudaba limosna en la Pascua
tanto en las casas de allí del barrio como en los cortijos de la Vega, pues para los fines a los que ya sabemos que las ánimas destinaban el dinero, para enterrar a los pobres, para todo eso. Y los 4 días de Pascua, 25, 26, 27 y 28 de diciembre, en la puerta de la ermita, se hacían los bailes pujados de ánimas. Año 1898 también, diciembre de 1898. Y ya para terminar, pues decir también lo que comenté cuando comencé la charla, y es que personas de toda clase y condición utilizaron esta música y estos bailes para su divertimento. Y tenemos reseñas como las personas pues de la clase alta, de la alta sociedad almeriense, pues sabían todos esos bailes y los bailaban también. Entonces podemos ver en la misma crónica meridional, en el mes de abril de 1891, hay una reseña en la cual se dice que en un cortijo cercano a la capital, sin detallar el sitio, el maestro bolero, apodado El Bigotes, llevó allí a todos sus alumnos y celebraron un baile en la que participaron las alumnas que durante varios meses habían estado instruyendo. Y finalmente podemos ver cómo la crónica meridional, en junio de 1889, hace también una reseña de un baile celebrado en el patio de la casa de don Juan Virola, que fue alcalde de Almería. Ese patio ya sabemos que es el patio de la Diputación Provincial. Allí se celebra un baile y, entre otras muchas cosas, dice que en los intermedios del baile la señorita Caridad Ruiz cantó varias malagueñas y peteneras. Y para no cansar, porque es bueno que nos quedemos con ganas, pues entonces ahora vamos a pasar de aquí, de la teoría, a la práctica. Han venido con nosotros unos amigos de Sorba y de Chiribé, Francisco García Yepes, Ana García Balastegui y Antonio Mirón. Y entonces ahora pues vamos a hacer, como he dicho antes, un muestreo de lo que hemos estado relatando. Empezarán bailando unas parrandas. Hemos dicho que las parrandas son el baile estrella de la provincia de Almería, por lo menos en su mitad levante-norte. Es una variante de seguidilla y entonces ellos pues, ahora nos van a bailar las parrandas. Esas parrandas pertenecen, como he dicho antes, a lo que se llaman bailes naturales, es decir, eso se aprendía viendo bailar en la casa a sus padres, a sus hermanos, a las otras personas más mayores, sin que hubiera nunca por medio un maestro bolero ni una persona que se dedicara de forma profesional a la enseñanza. Posteriormente, pues haremos también unas peteneras, unas soleares, que forman parte del elenco bolero de la provincia de Almería. Se hará también una malagueña y otra serie de músicas que la haremos en los intermedios de las piezas bailables, pues como son pasacalles que utilizan las cuadrillas para cuando van pidiendo bailando, otra serie de melodías que no son músicas de baile, pero sí pertenecen a nuestro folclore tradicional de la provincia de Almería. Y ahora, pues sin más, vamos a pasar mano a la obra al baile.